Buenos días. ¿Qué le pongo? Una manzanilla, por favor. Marchando. Muy bonito el pueblo, ¿eh? Bueno. Siempre muy tranquilo, aquí rodeado de montañas y pinos. Manzanilla por aquí. Gracias. ¿Y viene mucha gente por aquí? Depende del día. Pues es una lástima, ¿eh? Porque vivir en un sitio como este tiene que ser una maravilla. Sí, hombre, yo he estado toda la mañana con la cámara y la verdad es que fascinante. ¿Qué eres, periodista? ¿Periodista? No. Soy ornitólogo. Ah, ornitólogo. ¿Ornitólogo? ¿Eso qué es? ¿Un médico? ¿Qué va, qué va? ¿Si es que? ¿Qué? ¿Sabes tú lo que es? Pues claro. A ver, ¿qué es? Pájaros. Estudio los pájaros. Claro. Pero si no tenía ni idea. Uy, que no. Pues de verdad que me ha encantado el pueblo, ¿eh? De hecho he pensado hasta mirar una casita por aquí. Pocas casas hay aquí. Pues en pocos sitios se tiene que vivir tan tranquilo. A mí, con lo que me gusta el aire puro y el silencio. Esto para mí es perfecto. Un sitio pequeño, apartado, donde nunca pasa nada. Oiga, que aquí sí que pasan cosas, ¿eh? ¿Eh? ¿No ha visto el periódico de la comarca? Mire, mire. ¿Ovnis? ¿Qué es eso de los ovnis? No hagas caso. ¿Eh? Lo de los marcianos, eso lo dice el pastor que está loco. Eso lo sabe todo el pueblo. Oiga, eso que dice de que está loco, eso es mentira. Demasiado espabilado que está. ¿Rogelio? Sí, sí. Tú sabes que no está bien, Rogelio. Eso de los marcianos, tú sabes muy bien por qué lo ha dicho. Ay, Dios. Otra vez. No, no. Eso es así. Para tapar lo del pendón de su sobrina. Madre. Resulta que el de las ovejas, el que dice que ve ahora marcianos, tiene una sobrina que es una pelandrusca de mucho cuidado. Y resulta que esa bruja engatusó al hijo de la Antonia, que es un sol de chico, para sacarle los cuartos. Me da a mí que la chica no es tan mala como la pones. Pero que tú no la vistes en las fiestas del pueblo, cómo lo agarraba. Como una... Que al niño nadie le puso una pistola en la cabeza, ¿eh? Que bien que la preñó. Oh, eso ella lo tenía todo bien pensado. Seguro. Lo que yo le diga. Esa familia no es trigo limpio. Y lo de los marcianos, para que se hable de otra cosa. Paco, las llaves de la armería. Rogelio, sabes que no es temporada de caza, ¿no? Paco, las llaves de la armería, me cago en Dios. ¿Ese hombre? Sí, ¿Las ovejas? sí. ¿En qué iba disfrazado? Buena pregunta. ¿Es usted el propietario del establecimiento? Soy el dueño, sí. ¿Ha visto un hombre hoy aquí? He visto varios hombres hoy aquí. Buscamos un hombre. Creemos que es un líder. Dirige un gran grupo de otros especímenes. Le siguen ciegamente. A veces intenta establecer comunicación con ellos de forma primitiva. No le entienden, no obstante, le siguen. Queremos saber por qué. Se me ocurren tantas respuestas para eso que... Tiene un analizador de fluidos corporales. Necesitamos recuperarlo. Es importante.
Creemos que ha pasado por su establecimiento recientemente. Pues así de pronto... ¡Me cago en Dios, todos quietos! ¡Silencio! Vosotros, quietos. Ustedes fuera. Nos vamos porque queremos. Eso. ¿Ha visto un hombre hoy aquí? ¡Silencio! Los tenemos. Efectivamente, estaban en el bar. Cambio. Nadie ha visto nada. Si alguien os pregunta, no ha habido nada fuera de lo normal. Vosotros dos os venís con nosotros ahora mismo. No quiero trucos. ¿Entendido? ¡No! ¡No me cogáis, cabrones! Bien, vosotros vais a acompañarnos. Y vosotros, nada de nada. A nadie. Una salida de tono como la de vuestro amigo y os meto un paquete que os vais a cagar. ¡Usted! ¿Qué es dónde está? ¡Sargento! ¡Hijos de puta! ¿Tiene botiquín? Sí. Sáquelo. Tenemos un herido. Necesitamos ayuda. Un placer. Disculpen las molestias. Adiós. Creo que se va a quedar una casa vacía en el